Érase una vez en los reinos cristianos. ¿Sabíais cuál era la situación económica? Bueno, pues hace tiempo, en el año 711, hubo una invasión musulmana. Menos mal que resistieron, si no, los hubiesen saqueado. Ya. Juan, ¿cuáles eran los reinos del norte? Bueno, pues en aquella época estaban los reinos de Navarra, Aragón, Castilla, Portugal y los condados catalanes. Oye, ¿sabrías algo sobre alguno de ellos? Y me interesan más sobre Castilla y Aragón. Bueno, pues Castilla se convirtió en un reino independiente en el siglo XI, con el reinado de Fernando I y Aragón con el reinado de Ramiro I. Castilla unió su reino con León en 1038 y creó el reino de Castilla y León. Aragón se unió en el siglo XII con los condados catalanes. ¿Y Portugal no era otro país? Pues no, porque Portugal se independizó de Castilla y León en el siglo XII. ¿Se produjo alguna batalla famosa? Pues sí, y entre ellas está la batalla de Covadonga, en el año 722, con la que se creó el reino de Asturias. Este fue el primer reino cristiano del norte. ¿Y qué ocurría mientras en el resto de la península ibérica? Buena pregunta. Estaba ocupada por los musulmanes y, como sabéis, se conoce como Al-Ándalus. En la zona de Andalucía destaca el califato de Córdoba, ya que era el más rico y fuerte de los califatos musulmanes. ¿Y cómo se produjo la invención de los reinos cristianos? Pues la reconquista empezó en el año 711 y no acabó hasta la ocupación de Granada por los reyes católicos en 1492. Durante estos siglos, los reinos cristianos se unieron y se hicieron más fuertes. ¿Qué reino cristiano tuvo más importancia? La verdad, fueron todos importantes, pero hoy os voy a hablar con más profundidad de los reinos de Castilla y Aragón. ¿Pero no eran dos reinos? Eran los dos reinos más importantes. Castilla era un reino muy grande y muy rico. Tenía muchas tierras y destacaba tanto en agricultura como ganadería, minería y comercio. Siempre estuvo gobernado por reyes fuertes. Aragón no era tan fuerte en la monarquía, pero su nobleza tenía influencia y riqueza económica basada en las industrias. Aragón se unió en el siglo XII a los condados catalanes. Esto le permitió tener influencia comercial en el Mediterráneo. Cuando Isabel I y Fernando se casaron, Aragón fue el reino más importante de la península. Esta no quería a los musulmanes y los expulsó. Con ella la iglesia era de mucha influencia. Se creó el Tribunal de la Inquisición, la cual maltrató a la población judía y musulmana. ¿Qué ciudades fueron más importantes de este reino? La ciudad más importante, bajo el reinado de los reyes católicos, fue Toledo, ya que fue allí donde establecieron su corte. ¿Puedes hablarnos un poco sobre cada uno de ellos? Sobre todo de los reinos de Castilla y Aragón. ¿Existió en realidad el Cid Campeador? Sí, su nombre era Rodrigo Díaz, de Vivar, y nació en la localidad de Vivar, en Burgos. Jugó un papel muy importante en la reconquista de Valencia en 1094. Lo que ocurrió es que escribieron muchos relatos de sus batallas y lo convirtieron en una especie de héroe, con casualidades sobrehumanas. Según la leyenda, llegó a ganar su última batalla muerto sobre su caballo. ¿Cómo era la economía y la vida cotidiana en los reinos cristianos? ¿Y también nos podría hablar algo sobre sus artes y monumentos más importantes? Bueno, vayamos por partes. La vida diaria era la típica de la época feudal. Los nobles y el clero poseían las tierras y la gente, pobre, claramente, trabajaba a cambio de comida y protección contra los enemigos. Algunos de ellos empezaron a hacerse ricos porque decidieron hacerse comerciantes o artesanos. La mayoría de estas personas eran judíos o musulmanes. Por eso muchas personas empezaron a tenerle envidia y decían que eran malos
porque no practicaban el cristianismo. ¿Y qué le pasó? En la época de los Reyes Católicos se creó la Inquisición. Lo obligaron a convertirse a la religión cristiana, pero finalmente los expulsaron y se quedaron con sus riquezas. He leído en algún sitio que los musulmanes construyeron edificios muy importantes y famosos, y que también tenían una artesanía muy colorida y jardines y baños muy frecuentados por los califas. ¿Dices tú? Sí, el arte musulmán era tan importante que influyó en el arte cristiano. Tenemos dos tipos de estilo artístico, el arte mudéjar y el mozárabe. Arte mozárabe es la creencia de que el arte del siglo X y siglo XI en los antiguos territorios de Castilla y León, algunos lugares de Cataluña y el norte de Aragón, emanó fundamentalmente del mundo islámico de Córdoba y fue desarrollado por mozárabes, es decir, cristianos de territorio musulmán, huidos desde Andalucía. Aquí tenemos una representación de arte mozárabe. Arte mudéjar es la aparición del estilo llamado mudéjar, como mixtificación de las corrientes artísticas románicas, góticas, renacentistas y musulmanas de la época. Aquí veis representado una imagen de arte mudéjar.